En una tierra abrasada por el sol, los tambores del África Occidental retumban como ecos de un destino inevitable. El humo se eleva desde aldeas enteras consumidas por el fuego, y entre las llamas aparece una figura imponente. Samori Touré, el rey guerrero que prefiere ver arder su propio reino antes que inclinar la cabeza ante un invasor. Su mirada no es de derrota, sino de desafío. En cada chispa que se eleva al cielo, arde un mensaje: jamás se rendirá, ni vivo ni muerto. Nacido entre los pueblos del Alto Níger, Samori no fue criado como rey, sino forjado como comerciante, diplomático y soldado. Pero el mundo lo empujó a hacer algo más. Francia avanzaba con cañones y banderas. Él respondió con lanzas, fe y estrategia. Para algunos fue un libertador, para otros un obstáculo al progreso. ¿Qué lo mueve más? ¿El amor a su tierra o el odio a sus conquistadores? En él, el héroe y el tirano se confunden bajo el mismo manto. ¿Cómo se mide la grandeza de un hombre que quema su propia casa para no verla profanada? ¿Es locura o es dignidad? En los ojos de Samori no hay arrepentimiento, solo la certeza de que la historia recordará su fuego, incluso cuando las cenizas ya no hablen. El siglo XIX africano es un tablero de imperios. Los europeos avanzan con mapas y fusiles, mientras los reinos antiguos luchan por no desaparecer. En ese escenario, Samori Touré levanta un ejército de miles, crea un imperio desde la resistencia y convierte la retirada en arte. Cada derrota es solo una pausa, cada rendición una mentira estratégica. Y mientras el humo de su reino se mezcla con el atardecer, su voz parece cruzar el tiempo. No todo lo que se pierde está vencido. Lo que estás por escuchar desafía todo lo que creías saber sobre la historia. Acompáñanos y suscríbete para descubrir la verdad completa. En el corazón del África Occidental, a orillas del río Níger, nace Samori Touré, en una tierra de sabanas infinitas y mercados de polvo rojo. Es el siglo XIX y los imperios africanos comienzan a sentir la sombra de Europa extendiéndose como una marea imparable. Samori llega al mundo en una época donde el valor se mide en sangre y en palabra, donde la libertad aún tiene precio y donde el destino de un hombre puede escribirse con la punta de una lanza. Desde niño aprende que el poder no se hereda, se conquista. Cuando su madre es capturada por un grupo enemigo, Samori entrega su libertad a cambio de la de ella. Ese acto lo marca para siempre. El niño que fue prisionero de guerra nunca volverá a aceptar cadenas. En el cautiverio aprende el lenguaje de los vencedores y de los sometidos. Aprende que la fuerza no siempre está en el brazo, sino en la voluntad. El mundo que lo rodea no ofrece descanso. Comerciantes árabes, jefes tribales y colonizadores europeos disputan el control de rutas y almas. La pobreza es norma, la injusticia, costumbre. Los pueblos se venden entre sí, las promesas se rompen al amanecer. Samori crece observando cómo la dignidad se negocia como mercancía. Entre el polvo y la humillación, germina su odio al sometimiento y su deseo de unificar lo que los extranjeros buscan dividir. A medida que madura, su mirada se vuelve más fría, más analítica. Ya no teme a la guerra, la estudia. Ya no rechaza el poder, lo anhela. Empieza a organizar hombres, a trazar rutas, a crear redes de lealtad. Nadie lo sospecha aún, pero aquel comerciante tranquilo de Konjan está formando los cimientos de un imperio. Cada palabra que pronuncia, cada alianza que sella, es un paso hacia un destino que no perdonará errores. Dicen que el fuego más temible no es el que destruye, sino el que espera. En los ojos de Samori arde ese fuego, invisible pero implacable, dispuesto a consumir todo lo que se interponga. Su nombre pronto dejará de ser el de un hombre común, y se convertirá en sinónimo de resistencia. Samori Touré no nace rey, se hace rey. Su ascenso comienza en silencio, con acuerdos sellados entre caravanas y juramentos bajo la sombra de los baobabs. En poco tiempo, su nombre se convierte en sinónimo de autoridad.
Donde antes era un comerciante más, ahora dicta justicia, impone tributos y reúne guerreros. Su palabra vale más que el oro, y sus enemigos empiezan a temer algo que no pueden detener. Un hombre con visión de imperio. Su estrategia es precisa, casi matemática. No conquista solo con armas, sino con inteligencia. Forja alianzas con clanes rivales, asegura rutas de comercio y entrena a su ejército con disciplina extranjera. Las lanzas tradicionales se mezclan con fusiles comprados a los árabes. La fe islámica se convierte en símbolo de unidad. Samori no pelea solo por poder, pelea por control. Cada territorio que cae bajo su bandera deja de ser frontera y se vuelve parte de un sueño mayor. El imperio mandinga renacido. El ritmo se acelera, ciudades fortificadas, ejércitos uniformados, caravanas de armas, tratados y traiciones, todo avanza al compás de su ambición. Su ejército, el Sofa, se convierte en una fuerza temida en toda África Occidental. Avanzan por bosques y sabanas con la precisión de una tormenta. En su camino, ni reyes locales ni emisarios europeos logran detenerlo. Samori aprende a negociar y a resistir, a ceder cuando conviene y a destruir cuando es necesario. Su primera gran victoria llega con estruendo: la derrota de los invasores en Wassoulou. Allí demuestra que no solo sabe defender, sino también atacar. Los franceses, sorprendidos, lo llaman el Napoleón Negro. Pero detrás del título se esconde una verdad más profunda. Samori no busca fama, busca independencia. En su mente no hay espacio para la rendición. Cada triunfo es una promesa cumplida y una advertencia enviada al mundo. Sin embargo, la historia no se construye solo con victorias. En los ojos del rey ya asoma una sombra. Cuanto más grande se vuelve su imperio, más enemigos despierta. La codicia europea crece, las alianzas se resquebrajan, y el fuego que lo elevó comienza a rodearlo, porque en toda llama que ilumina también se esconde el peligro de arder. El equilibrio se rompe en un amanecer silencioso. Los franceses avanzan desde el oeste con fuego y pólvora, y el aire huele a hierro y miedo. Las aldeas del imperio arden una tras otra. Los caminos se llenan de huérfanos y soldados heridos. Samori observa desde su caballo cómo el horizonte se tiñe de rojo. No es una batalla, es una invasión total. Los cañones europeos destrozan lo que durante años había construido con ingenio y sangre. Su ejército resiste, pero la marea es demasiado grande. El rugido de los fusiles se mezcla con los tambores de guerra. El suelo tiembla, los cuerpos caen, y los gritos se pierden entre el humo. Samori ordena retirarse hacia el este, hacia las selvas profundas. No huye, reconfigura. Cada derrota la transforma en estrategia. Detrás de cada retirada, deja tierra arrasada. Si los franceses quieren su reino, lo tendrán, pero en cenizas. Su decisión ya no busca vencer, busca negarles la victoria. Es el principio de su guerra de fuego. El poder que lo sostuvo ahora lo consume. Sus generales dudan. Los pueblos sometidos se rebelan, y el hambre comienza a devorar su ejército. En su mirada, la firmeza se mezcla con la fatiga. Ha ganado muchas veces, pero ahora la guerra no tiene fin. Cada pueblo quemado es un recordatorio de su sacrificio. Cada victoria efímera, una condena. Samori se convierte en un fantasma que recorre su propio imperio, persiguiendo una libertad que se desangra junto con su gente. Las noches se llenan de silencio y sospecha. Los aliados se vuelven enemigos. Los mensajeros no regresan. Las provisiones escasean. El fuego que antes simbolizaba resistencia ahora devora todo lo que toca. En las aldeas, el nombre de Samori ya no se pronuncia con esperanza, sino con temor. El rey se convierte en mito viviente, pero también en sombra. El poder que un día fue su escudo, ahora es su prisión. Y así, el destino se inclina hacia la tragedia. El guerrero invencible empieza a comprender que no toda derrota llega en el campo de batalla.
Algunas se esconden en el corazón de quien lucha demasiado tiempo. El fuego sigue ardiendo, pero ya no ilumina. Solo anuncia el comienzo de su caída. El imperio de Samori Touré alcanza su apogeo. Su ejército domina vastas regiones de África Occidental. Su palabra pesa más que la ley. Y sus enemigos aprenden que enfrentarlo es desafiar al propio destino. Desde Kankan hasta Kong, su autoridad se impone como una tormenta que no deja respiro. Los franceses lo persiguen, pero no pueden atraparlo. Se mueve como el viento, invisible, impredecible. Su poder no está solo en las armas, sino en la convicción de su gente. Creen en él como en un mito, un rey nacido para resistir hasta el último aliento. Pero el poder absoluto siempre tiene un precio. Samori endurece su gobierno, exige más tributos, castiga la deslealtad con fuego y acero. Cada traición se paga con aldeas quemadas, cada duda con ejecuciones públicas. Las manos que antes lo coronaron ahora tiemblan ante su presencia. En su empeño por mantener unido el imperio, el libertador se vuelve implacable. Nadie puede contradecirlo, nadie puede detenerlo. Lo que fue un sueño de independencia comienza a transformarse en una maquinaria de control y miedo. Su estrategia militar se perfecciona, pero también se vuelve despiadada. Cuando los franceses avanzan, Samori ordena destruir cosechas, vaciar pueblos, arrasar todo lo que pueda alimentar al enemigo. Sus hombres obedecen, aún sabiendo que la hambruna los alcanzará después. Es una guerra total, sin líneas morales, donde la supervivencia vale más que la compasión. Lo que alguna vez fue defensa ahora es devastación. Y aunque el mundo lo llama rebelde, él sigue creyendo que defiende la libertad. El contraste es brutal. Mientras las capitales europeas celebran sus conquistas coloniales, en el corazón de África el pueblo de Samori huye entre cenizas. Niños sin hogar, campos desiertos, caminos cubiertos de restos y silencio. Su grandeza se mide en ruinas. Cada victoria es efímera. Cada territorio recuperado se convierte en otra herida abierta. El rey ha ganado más batallas de las que el enemigo puede contar, pero a costa de su propio pueblo. Y así, en el punto más alto de su poder, el destino empieza a girar. Samori aún no lo sabe, pero su reino, consumido por el mismo fuego con el que resistió, pronto se convertirá en ceniza, porque ninguna llama, por más gloriosa que sea, puede arder para siempre. La caída de Samori Touré comienza con una traición silenciosa. Algunos de sus comandantes, agotados por años de guerra y hambre, pactan con los franceses a cambio de supervivencia. El rey lo presiente, pero ya es tarde. Sus líneas de defensa se rompen. Sus rutas de escape se cierran. Los enemigos avanzan sin descanso, y lo que antes era un imperio se reduce a campamentos en fuga. El estratega que dominó medio continente ahora lucha por mantener vivo a su ejército. Y al hacerlo, ve desmoronarse todo lo que construyó. El poder que lo hizo temido se convierte en su condena. Los franceses no buscan solo vencerlo, quieren capturarlo, mostrarlo como símbolo del fin de la resistencia africana. En cada pueblo que cae, las banderas coloniales sustituyen sus emblemas. Las lanzas que un día se alzaron en su nombre ahora reposan enterradas en la arena. Samori recorre la selva con un puñado de leales, moviéndose cada noche, como un fantasma que se niega a morir. Su cuerpo envejece, pero su voluntad sigue intacta. El destino, sin embargo, tiene un sentido cruel de la ironía. Aquel que incendiaba su propio reino antes de rendirse termina prisionero. Lo capturan cerca del río Níger, sin ejército, sin trono, sin armas. Su rostro, cansado pero sereno, no muestra miedo. Cuando los franceses lo presentan como trofeo, Samori no dice una palabra. Su silencio pesa más que cualquier discurso. Los vencedores no entienden que, al capturarlo, no han conquistado su espíritu. Exiliado y enfermo, Samori muere lejos de su tierra, en las arenas del Gabón.
Ninguna multitud presencia su final. Ningún canto despide su nombre. Pero en los pueblos que un día gobernó, su historia se transmite en voz baja, de generación en generación, no como la de un rey derrotado, sino como la de un hombre que prefirió ver su mundo arder antes que verlo encadenado. Así termina la historia del guerrero que quiso detener un imperio. Su llama se extingue, pero su fuego no desaparece, porque incluso el más indomable de los hombres puede caer, pero nunca aquellos que eligieron arder por libertad. El cazador, al fin, se convirtió en presa. El eco de Samori Touré no muere con él. Años después de su caída, los franceses consolidan su dominio en África Occidental, pero la paz que imponen es hueca. En las aldeas del Níger y del Alto Guinea, los ancianos siguen pronunciando su nombre con respeto, casi con devoción. Dicen que el rey que incendió su propio reino no fue derrotado, sino que eligió desaparecer en las llamas. Su historia se convierte en símbolo de resistencia, en un susurro que atraviesa generaciones, el último rey que se negó a arrodillarse. Su legado no está en los palacios que mandó construir, ni en los ejércitos que comandó. Está en la idea que defendió hasta el final, que un pueblo puede perder su tierra, pero no su dignidad. Las fronteras trazadas por el invasor borraron su imperio, pero no su memoria. En cada rebelión, en cada alzamiento futuro, su nombre resurge. Samori Touré ya no es solo un nombre, es un principio. Su fuego se transmite de corazón en corazón, encendiendo nuevas resistencias. La historia oficial lo llamó enemigo del progreso, rebelde, obstáculo colonial. Pero los suyos lo recordaron como un hombre que comprendió que la libertad se paga con todo. Su vida resume la tragedia de un continente que fue obligado a elegir entre sobrevivir o conservar su alma. Y en esa elección, Samori eligió arder. No por locura, sino por amor a lo que sabía que el mundo no respetaría: la soberanía africana. Hoy su nombre descansa junto a otros que también enfrentaron gigantes: Shaka Zulu, Menelik II, Nzinga, Toussaint Louverture, todos diferentes, pero unidos por la misma convicción: morir libres antes que vivir encadenados. La historia de Samori es más que el relato de un rey. Es la advertencia eterna de que ningún poder extranjero puede apagar la llama de un pueblo que se conoce a sí mismo. Y si esta historia te estremeció, recuerda que hay muchas más que el mundo intentó borrar. Historias de reyes, reinas y pueblos que se negaron a rendirse. Suscríbete y acompáñanos, porque la voz de los olvidados aún arde, esperando ser contada.